más de nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins. Para mí es un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Antes de iniciar formalmente, vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Señor que venga y que tome control de todo lo que vamos a hablar en este tiempo. Oremos. Amante Padre, Señor, Jehová Dios de los ejércitos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque es un privilegio. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú reveles la misma en nuestras vidas, que tú nos ayudes a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a poder entender el propósito para el cual tú nos has creado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, el tema para hoy, muy interesante, dice: la sabiduría nos encamina a vivir bien. Está basado en los capítulos 1 y 2 de Proverbios. El libro de Proverbios, que forma parte de la llamada literatura sapiencial de Israel, se le atribuye a Salomón. Lo que se entiende más bien es que Salomón recopiló todos estos proverbios y escribió, claro, la mayoría de ellos. Pero, ¿en qué tiempo escribe Salomón esto? Durante toda su vida. El libro de Proverbios es un libro que, como bien dice el título que tenemos para hoy, nos enseña a vivir. El tema principal del libro es la sabiduría. Y hoy vamos a ver los capítulos 1 y 2. Vamos a leer inmediatamente, vamos a buscar en nuestras Biblias. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera del 60. Y vamos a ver Proverbios 1, 5 y 6. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Primera parte, el verso 5 dice: el sabio oirá. Se refiere a la sabiduría que se adquiere del estudio o de escuchar los conocimientos de personas que se especializan en un área, hablar de ello. Me explico. Cuando escucho a un médico hablar de medicina, aprendo. Cuando escucho a un plomero hablar de plomería, aprendo de plomería. Es una habilidad poder escuchar. De hecho, es una virtud. El simple hecho de nosotros escuchar, oír, ya nos hace sabios. ¿Por qué? Porque eso denota, eso hace ver que nosotros entendemos que podemos aprender de otros. Tener la paciencia de poder escuchar y entender que no nos lo sabemos todo, sino que siempre podemos aprender algo nuevo. Aquí el libro se refiere al hecho de yo escuchar a personas hablar del área, del campo en el cual se especializan. Eso va a enriquecer mi conocimiento y me va a hacer más sabio. El verso 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entender, no solamente oír el consejo, oír la información, sino entenderla, asimilarla. Y eso me llevaba a pensar también el hecho de que cuando yo busco comprender y no tanto ser comprendido, eso también me hace una persona sabia. Vamos a continuar leyendo. El verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este temor tiene dos partes. Una primera parte abarca una reverencia hacia Dios, entender que Dios es santo, entender que Él es digno de toda la alabanza. Y una segunda parte que abarca la obediencia. Fíjense,
Cuando yo reconozco la soberanía de Dios como persona, cuando yo entiendo que realmente el Señor es soberano, es santo, miro, entiendo esa condición, la naturaleza de Dios, y me veo a mí misma, inmediatamente recapacito y entiendo que hay en mí partes que deben ser corregidas, que deben ser moldeadas. Y ahí entra el tema de la obediencia. Yo quiero leer ese mismo verso 7 en la traducción lenguaje actual. Dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Esa parte B, la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Si voy a un lugar y alguien sabe cómo llegar y yo voy por el camino incorrecto, y la persona que sabe para dónde yo voy, sabe dónde llegar, me dice: estás en el camino errado, y yo no hago caso de esa persona, me resisto a que me corrija y me ponga en el camino correcto, inmediatamente entro al grupo que esta versión llama ignorantes. El admitir que estoy equivocada, el admitir que alguien puede corregirme y encarrilarme y llevarme por el camino correcto. El simple hecho de yo admitir eso me hace sabia. Entender que en un momento de mi vida voy a obrar de manera incorrecta, tener una persona que me diga la forma correcta es una bendición. Habla de la misericordia de Dios. Ahora, si yo hago caso omiso, si yo no escucho, si no atiendo, si no salgo de la vía incorrecta para ponerme en la correcta, entonces inmediatamente vengo a ser, como llama traducción lenguaje actual, ignorante. Dios nos ayude. Vamos a continuar leyendo. Vamos a ver los versos del 20 al 23. Vamos a continuar en Reina Valera del 60. Versos del 20 al 23. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desean el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí vemos la sabiduría personificada. Vemos que es como una persona que está parada en una plaza hablando y le habla a tres grupos específicos. Primero, algunas versiones, ¿verdad? Primero a uno lo llaman ingenuos. Ingenua es una persona que no tiene la capacidad de poder asimilar la enseñanza. Burladores. Una persona burladora es una persona que busca, arrogante y que busca discutir temas controversiales. Y los necios son gente insensible a los valores morales. Es decir, cuando me porto de forma ingenua, cuando me convierto en un burlador, cuando me convierto en una persona necia, automáticamente salgo del grupo de los sabios. El verso 23 dice: la reprensión de Jehová viene a los seres humanos cuando nos alejamos de Él. Pero Dios, miren, cuando el libro de Proverbios se escribió,
el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Ni siquiera Cristo había venido. Proverbios pertenece al Antiguo Testamento. Pero aquí dice muy claro: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es hablando del espíritu de sabiduría. Pero yo me voy un poco más allá. Fíjense que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo nos instruye, nos enseña, nos redarguye. Es decir, hoy día, usted y yo tenemos la bendición que contamos con el Espíritu Santo, que ese es el que cuando nosotros entramos en el grupo de los insensatos, en el grupo de los necios, en el grupo de los burladores, es ese Espíritu Santo que nos va a redarguir, que nos va a decir que lo estamos haciendo mal. El Señor vino, murió, derramó su Espíritu Santo sobre nosotros y es el que hoy día nos ayuda a nosotros poder obrar de forma sabia. Amén. Pero bien, hay frutos de recibir y aplicar sabiduría. Eso vamos a verlo en Proverbios 2, del 1 al 5. Vamos al capítulo 2 de Proverbios, los versos del 1 al 5. Estoy leyendo, voy a leer esto en Reina Valera 1995. Proverbios 2, del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si aceptas mis palabras, quiere decir una aceptación intelectual y emocional que predispone a las personas para actuar sobre tal afirmación. Ahora bien, eso es aceptar la palabra. Pero cuando habla de atesorar, quiere decir de yo guardarla en mi corazón, de tenerla presente en mi mente y guardarla en mi corazón. Cuando nosotros atesoramos la santa y bendita palabra de Dios, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos la palabra en nuestro corazón, hasta nuestros dichos, nuestras palabras van a hablar de un hombre o una mujer transformada por el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros comencemos o continuemos llenándonos de la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer sabios. El verso 2 dice: si prestas oído a la sabiduría. Uno utiliza el oído para escuchar y el corazón para ejercer la voluntad, al reconocer lo que uno deberá hacer. El verso 3 dice que invoca y llama a gritos. Eso habla de que la persona que está aprendiendo está pidiendo en forma insistente un entendimiento de las verdades que le ayudarán a vivir mejor. Mi ser necesita ser instruido por el Señor para poder hacerme sabia. Dice el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice, son las consecuencias de una búsqueda sincera de la verdad. Es interesante que la persona que decide buscar la verdad y la base del sentido de la vida termina encontrando a Dios. Es decir, cuando busco la verdad y el sentido de la vida, con quien me encuentro es con Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aquí acabamos de leer que la sabiduría tiene que ver con temor a Jehová. Un temor que me lleva a entender que Él está por encima de todo, que Él es soberano,
y un temor que me motiva a obedecerle. ¿Cuáles son los efectos positivos de la sabiduría? Vamos a verlo. En Proverbios 2, yo voy a comenzar a leer desde el 10. Y esto lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Proverbios 2 a partir del verso 10 y hasta el verso 16 dice: la sabiduría, oiga, estos son los efectos positivos de la sabiduría. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. Leí hasta el verso 18. Es decir, la sabiduría me va a ayudar a tener una vida feliz, me va a librar de problemas. Eso es el efecto positivo de yo constituirme en una persona sabia. ¿Cómo yo puedo aplicar este estudio, aparte de todo lo demás que he dicho? Primero, los años no nos hacen sabios. El tener edad no me hace sabia. Hay personas de muchísima edad que cometen errores que ni muchas veces una persona de 20 no los cometería, un joven de 20. No son los años los que me hacen sabio. Lo que me hace sabio es atesorar la palabra de Dios en mi corazón y ponerla por obra. La sabiduría es una cualidad que nos prepara para toda faceta de la vida. Es decir, nos ayuda a tomar buenas decisiones en el área de los negocios, en el matrimonio, en el hogar, en toda mi vida. Cuando yo tengo sabiduría, cuando soy sabia, mis decisiones van a ser acertadas. Otro punto es que si yo vivo de manera positiva, si vivo con la perspectiva de confiar en Dios y buscar honrarle con los talentos, los bienes y las obras, mi vida será una vida bendecida por Dios. Para concluir, si queremos ser sabios, tenemos que ejercer este temor sano de Dios. Tenemos que reverenciarlo en nuestros pensamientos y acciones. Esto será de testimonio para que otros encuentren esa misma relación con Dios. Lo que me hace sabia es atesorar en mi corazón la palabra de Dios. Entender que Dios es Dios todopoderoso, que es soberano, que es santo, que merece mi adoración, y obedecerle. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios que esa sabiduría de la que hemos hablado invada nuestras vidas. Amén. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque conocerte a ti, aprender de ti, obrar conforme a tus estatutos, conforme a tu palabra, me hace sabia. Ayúdame, Señor. Ayuda a cada persona que está viendo esta transmisión en este momento, a que tenga ese encuentro personal contigo, a que reconozca que tú eres Dios, que estás por encima de todo y de todos. Que aprenda que hemos sido creados para adoración de tu nombre y que nosotros todos te obedezcamos en todo tiempo. Que antes de nosotros tomar toda decisión, te la presentemos a ti. Eso nos hace sabios. Que antes de yo hablar, antes de nosotros pronunciar alguna palabra, primero la filtremos por tu palabra, por la Biblia. Que pensemos, Cristo diría esto.
Cristo haría esto, que toda nuestra vida, que todo nuestro ser sea dirigido por tu Santo y bendito Espíritu para mostrar sabiduría con todo lo que hagamos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues muchas gracias. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Tenemos servicio toda la semana de manera virtual y el domingo de manera presencial. Los esperamos en cada uno de ellos. Bendiciones.